Quizás una de las frases más comunes que los padres les dicen a sus hijos durante la infancia es: nunca hables con desconocidos, porque algunos de ellos se convierten en héroes de historias aterradoras. Y ahora, adentrémonos en una extraña historia relacionada con niños y adultos malvados. Edward Ray nació el 26 de febrero de 1921 en California, en la familia de Frank y Maria Ray. Sus padres eran una pareja joven que viajaba por el mundo. Con el tiempo, cuando Ed era pequeño, decidieron mudarse a Chicxulub, California, porque querían que su hijo creciera entre buenas personas y recibiera la mejor educación que la familia Ray pudiera permitirse. Ed terminó la escuela secundaria de Chicxulub en 1940 y por primera vez en su vida se vio obligado a pensar seriamente en lo que quería hacer a partir de ese momento. Y decidiendo que no estaba del todo listo para abandonar Chicxulub, la comodidad y a sus padres, Ed compró una granja vecina. Allí cultivaba maíz, criaba vacas y otros animales. Ed amaba su granja y su trabajo, pero, sin embargo, sentía que algo le faltaba en su vida, algo que lo satisfaría aún más. A Ed siempre le pareció que tenía un amor por su comunidad. Y a principios de la década de 1950, Ed decidió probar algo nuevo en su carrera, algo que le permitiera rendir homenaje a su comunidad. Ed se convirtió en conductor de autobús en Chicxulub, en el distrito escolar local, donde pasaba cada día laborable recogiendo a los niños de sus hogares y dejándolos en la escuela primaria, y los llevaba de vuelta a casa al final de un largo día escolar. El trabajo de conductor alegraba a Ed. Era útil y, lo que era muy importante, el horario era claro y constante. Pero solo hasta un día, cuando su vida cambió por completo. Todos los niños en la ruta de Ed eran residentes locales de Chicxulub y todos estaban familiarizados con Ed, ya que la mayoría de ellos eran nietos de sus antiguos compañeros de clase. Y cada uno de ellos esperaba con ansias encontrarse con él al principio y al final del día. Los niños en su ruta tenían entre 5 y 14 años. Y a pesar de la gran diferencia de edad, todos trataban a Ed con máximo respeto. El 14 de julio de 1976, Ed estaba siguiendo su ruta habitual para llevar a los estudiantes de regreso a sus hogares. Ese día, Ed llevaba a 19 niñas y 7 niños. Ed conducía por las conocidas calles de Chicxulub y al acercarse a la primera parada planificada en su ruta, notó algo especial. Justo frente al autobús, en una carretera generalmente vacía, había una camioneta blanca inusual que se detuvo en medio de la carretera. Cuando Ed miró, notó que había otra camioneta blanca cerca. Tal vez estaban teniendo problemas y se quedaron atascados, bloqueando el tráfico. Ed decidió que quizás necesitaban ayuda. Se detuvo justo frente a la camioneta y miró a su alrededor en busca del propietario para averiguar cuál era el problema. Ed apagó el motor y pisó el freno. Vio a 3 hombres saliendo simultáneamente de la camioneta. Ed sintió náuseas. Normalmente, su cuerpo lo advertía de peligro de esa manera. Ed quería pisar el acelerador rápidamente, pero era demasiado tarde. Los 3 hombres entraron al autobús. Sostenían pistolas y llevaban medias en la cara para ocultar sus identidades. Uno de ellos apuntó una pistola a la cabeza de Ed y, con un tono amenazante, le dijo que se apartara del volante o dispararía. Ed salió de la cabina con las manos en alto y uno de los delincuentes ocupó su asiento mientras que los otros 2 hombres caminaban por el autobús. Era evidente que él y los 25 niños se encontraban en una situación muy peligrosa, de la cual probablemente no podrían escapar en el futuro cercano. Cuando el bandido enmascarado condujo bajo un puente hacia un canal seco cercano, Ed hizo todo lo posible por mantenerse callado y temía que alguien de ellos inevitablemente lo mataría si hablaba, incluso solo para calmar a los niños. Todo estaría bien, pero los niños comenzaron a hacer preguntas, como suelen hacerlo los niños, sobre dónde estaban. La niña más pequeña en el autobús, Mónica, de 5 años, se sintió intrigada por uno de los bandidos, específicamente por las piernas de las medias que cubrían su rostro. Las medias estaban en ambos lados de su cabeza, como las orejas de un conejo. Y dado que Mónica no podía comprender el peligro de la situación, miró al bandido con curiosidad y le preguntó si él podría ser el mismísimo conejo de Pascua que trae golosinas mientras duerme.
La inocente curiosidad de Mónica en un momento que cambiaba la vida demostró la gravedad de la horrible realidad que estaba sucediendo a los niños, quienes eran demasiado pequeños para entender lo que estaba ocurriendo. Incluso Ed no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Por coacción, uno por uno, todos los niños se subieron a las otras dos camionetas blancas y el bandido cerró las puertas detrás de ellos. Una de las camionetas se puso en marcha. Ed miró alrededor del vehículo mientras él y los niños sentían que se estaban moviendo. La camioneta carecía de comodidades, no había comida ni agua en ella. Ed miró el reloj, recordó la hora de su partida. En el compartimiento de carga de las dos camionetas, se apiñaban 26 niños. Viajaron durante largas 11 horas sin paradas para descansar y sin tener idea de hacia dónde se dirigían. Dado que la mayoría de los niños eran pequeños y el conductor no seguía las normas de seguridad vial, esto provocó náuseas en la mayoría de los niños en la parte trasera de la camioneta. Los niños mayores consolaban a los más pequeños con canciones, tratando de animarlos de alguna manera. Cantaban canciones en su propia interpretación. Cuando finalmente llevaron a Ed y a los niños a la cantera de Rive Moor, eran las 3:30 de la madrugada. Esto estaba a casi 100 millas de Chichila, donde habían sido secuestrados. Aturdidos, avergonzados y completamente asustados, Ed y los niños fueron sacados de las camionetas uno tras otro, y cuando cada uno salía, se les hacía decir su nombre y se les entregaban etiquetas. Ed no podía entender lo que estaba pasando y no podía comprender por qué él y los 26 niños eran el objetivo de estas personas. Lo peor que Ed podía suponer era que su destino, junto con el de los niños, era la muerte. Lo que causó asombro y horror fue que los secuestradores condujeron a cada niño más lejos en la cantera. Cuando Ed avanzó, notó que había otra camioneta debajo del suelo. Estaba a una profundidad de 12 pies y la única parte visible en el lodo era el techo. En el techo había una pequeña abertura de puerta y una escalera que se extendía hacia el interior de la camioneta. De repente, Ed comprendió que él y los niños habían sido colocados profundamente en la camioneta y que estaban a punto de ser enterrados vivos. Uno tras otro, cada niño fue obligado a bajar por la escalera hacia la camioneta enterrada. Más tarde, la situación comenzó a calar, al menos en los niños mayores. Dentro de la camioneta había varios colchones sucios de diversas formas y tamaños, y bastantes recipientes con agua y comida. Ed realizó un rápido inventario del interior de la camioneta cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, y antes de que pudiera hablar, los secuestradores comenzaron a cerrar la placa de acero en el techo de la camioneta. Luego, los niños escucharon el sonido del barro que se acumulaba en el techo. Algunos de los niños comenzaron a gritar. Ed intentó calmarlos, pero sabía demasiado bien que sus propios miedos lo dominarían rápidamente, junto con su capacidad para mantener la calma. Bastante pronto, Ed sintió que estaba llorando junto con los niños. Estaba seguro de que el techo no podría soportar el peso del barro que se estaba cargando encima. Temía que inevitablemente colapsará. El interior de la camioneta se volvió cada vez más opresivo. Ed miró a los niños, vio sus rostros asustados y luego ocurrió algo extraño. El niño mayor del grupo, Mike Marshall, de 14 años, se levantó bruscamente y declaró que no moriría sin intentarlo. Lleno de determinación, Ed se unió a Mike y pidió ayuda a los niños mayores. Cuando planificaron su escape, los niños mayores, junto con Ed, recogieron los colchones esparcidos por la camioneta y comenzaron a apilarlos uno encima del otro hasta que construyeron una estructura lo suficientemente alta como para que alguien se pusiera de pie en la parte superior y llegara al techo. Los chicos llegaron a la cima de la torre improvisada. Otros niños les dieron tablones de madera de las camas. En la cima de la torre, los chicos usaron los tablones de madera para intentar golpear la placa de acero que cubría el agujero en el techo. Cuando la empujaron, los chicos se dieron cuenta de que la placa estaba cargada con 2 enormes baterías de tractor en caso de que el grupo de rehenes intentara escapar. Cada batería pesaba alrededor de 100 libras.
A medida que los niños mayores intentaban mover la placa de acero y las dos masivas baterías de tractor, sintieron que se agotaban y experimentaban un agotamiento muscular intenso, ya que no habían comido en casi un día y literalmente se ahogaban bajo tierra. Algunos de los niños derramaban agua sobre la cabeza de Ed y los chicos en un intento de enfriarlos y mantenerlos conscientes. A pesar de todos sus esfuerzos, parecían tener mucha suerte. El techo comenzó a colapsar lentamente, hundiéndose hacia ellos. Y luego, con un último empujón, la placa de acero se dobló y todo tomó un giro casi increíble de los acontecimientos. Ed y los chicos lograron apartar la placa y vieron cómo la tierra caía. Ed ayudó a uno de los chicos mayores a subir a través del agujero e instruyó cómo remover parte de la suciedad y los escombros. Luego, Ed ayudó a los niños a subir a través del agujero en el techo de la camioneta, uno tras otro. Los chicos ayudaron a sacar a todos a la libertad. Los niños de Chowchila salieron de la camioneta casi 16 horas después de ser enterrados. Ed y los niños se dirigieron a la cabaña de seguridad de la cantera a la sombra de las rocas en la bahía oriental del parque regional, buscando ayuda. En un intento por encontrar ayuda allí, encontraron al guardia nocturno de la cantera, quien, aunque estaba increíblemente confundido, accedió a llamar a la policía y esperó con el grupo de niños su llegada. Una vez que la policía local llegó al lugar, no podía creer lo que Ed y los niños estaban diciendo. Cuando los oficiales descubrieron la camioneta enterrada, se horrorizaron ante lo que había ocurrido realmente con Ed y los niños. Ed sintió un alivio al haber logrado evitar una larga investigación sobre quienes eran responsables del secuestro, ya que una cosa estaba muy clara: quien fuera el culpable debió haber tenido mucho tiempo para acceder a la cantera y enterrar la camioneta. Los investigadores lograron localizar al hijo del dueño de la cantera bastante rápido. Frederick Newcall Woods, de 24 años, tenía acceso frecuente a la cantera en verano. Luego, la policía pudo encontrar a otros dos de sus amigos, los hermanos James y Richard Sconfield. Después de arrestar a los tres jóvenes hombres en las 2 semanas posteriores al secuestro inicial, la historia comenzó a desenredarse ante los ojos de los investigadores. El autobús que transportaba a los jóvenes de la escuela de verano de cría de ganado fue encontrado en una zona vacía cubierta de bambú. No había duda de que el autobús fue escondido deliberadamente en la densa vegetación, y el polvo en los asientos indicaba que los 26 adolescentes no estaban a bordo cuando el autobús se hundió en el pantano. Su misteriosa desaparición también indicaba que al menos 2 personas debieron haber estado involucradas en esto. Uno para llevar el autobús al pantano y otro para cuidar a los jóvenes. Después de todo, había huellas de otros vehículos encima de la camioneta enterrada. Muchos padres preocupados esperaban ansiosamente el final de la investigación, mientras que otros mantenían una vigilia nocturna en la comisaría de policía. James y Richard le confesaron a la policía que, a pesar de provenir de familias muy ricas, tenían una gran deuda. Y debido a su desesperada necesidad de dinero, creían que la mejor manera de obtenerlo era tomar rehenes y pedir un rescate, como suele suceder en las películas. Por lo tanto, secuestraron a los niños en el autobús escolar de Ed cuando todos estaban volviendo a casa, porque según James, necesitaban varias víctimas para obtener varios millones, y eligieron a los niños. Dado que los niños eran valiosos, el Estado estaría dispuesto a pagar un rescate por ellos, y además no ofrecerían resistencia. Eran vulnerables y no se defenderían. Ahora se cree que los 3 secuestradores se inspiraron en una historia del libro Carrie, de Alfred Hitchcock. Los detalles del secuestro eran muy similares. La historia había sido publicada en las bibliotecas de Chowchila y el libro estaba al alcance de todos. Desafortunadamente para Frederick, James y Richard no pudieron realizar la llamada de rescate de $5 millones, ya que cada familia de los niños secuestrados llamó a la comisaría de Chowchila al Departamento de Personas Desaparecidas y todas las líneas telefónicas estaban ocupadas. Los secuestradores decidieron esperar un día y luego llamar, pero a su horror, vieron en las noticias esa misma noche que Ed y los niños habían logrado escapar y que su plan había fracasado por completo. Para cuando los secuestradores fueron llevados a juicio, los 3 se declararon culpables de secuestro y extorsión. Los 3 fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.
En 2012, Richard Sconfield fue puesto en libertad y en 2015, James fue liberado condicionalmente. A Frederick Woods, el principal instigador del secuestro, se le ha denegado constantemente la libertad condicional y sigue en prisión desde su primera condena. Es importante destacar que aunque los 26 niños y Ed Ray lograron sobrevivir a la horrible situación como rehenes, la experiencia escalofriante todavía persigue a muchos de ellos hasta el día de hoy. La mayoría de los niños involucrados en el secuestro sufrieron ansiedad, ataques de pánico y diversas pesadillas relacionadas con el secuestro y la muerte. De hecho, la mayoría de las víctimas del secuestro informaron que los síntomas persistentes continuaron incluso después de 25 años desde el incidente. El dolor que estos niños experimentaron a una edad tan joven los acompañó durante la mayor parte de sus vidas. Todo esto debido a que 3 hombres gastaron el dinero que necesitaban devolver. Después del incidente, Ed Ray se unió a la Escuela de California de la Asociación de Empleados Destacados de la Comunidad debido a su valentía y su papel en la seguridad de los niños en ese fatídico día. Los niños se reunieron el 22 de agosto de 1976, poco más de un mes después de su asombrosa fuga, para celebrar la incorporación de Ed Ray. Ed falleció en 2012 en una casa de retiro en Chowchilla a la edad de 91 años. A pesar de todo, los niños de Chowchilla nunca olvidaron lo que Ed hizo por ellos. En los últimos días de Edward Ray, muchos de los estudiantes a los que ayudó a sobrevivir durante el secuestro del autobús escolar de Chowchilla hace 35 años lo visitaron.